Los objetivos del día de hoy son revisar los niveles anatómicos para el nivel 5 para revisar los patrones de drenaje linfático primarios Echelon para los cánceres de cabeza y cuello y para revisar los órganos de riesgo revelantes cercanos al nivel 5. Más o menos como decía Ben antes, este es un ambiente seguro para el aprendizaje y libre de juicios, para que podamos aprender. Está bien que no sepamos todo, está bien dar una respuesta incorrecta y hay valor en equivocarse, porque la realidad es que todos estos son importantes en el proceso de aprendizaje. Para la sesión de hoy, si todos se pueden enfocar en ser abiertos, estar presentes y participar, entonces creo que todos podemos sacar bastante de esto. Entonces, el nivel 5 se conoce como el triángulo posterior y está ubicado posterior al esternocleidomastoideo, ubicado detrás del nervio espinal accesorio, así como los vasos cervicales transversos. Hoy nos vamos a enfocar en la definición radiográfica de los ganglios linfáticos y nos vamos a enfocar en el Atlas de 2013, como fue publicado en la revista Green por Vincent Gregoire. Hasta donde van los bordes vamos a comenzar en el nivel superior el borde superior del nivel 5. Superiormente, en el triángulo, esto comenzaría al nivel del borde craneal del cuerpo del ioides. Déjenme ver aquí. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles otros ganglios linfáticos usan el hueso ioides o el corte tomográfico, pues está por encima del hueso ioides como borde anatómico? Coloquen sus respuestas en el chat. Bueno, ¿se animan a colocar alguna de las respuestas que consideren para qué límite también tenemos como límite anatómico el hueso ioides? Dr. Lisa? Great. Yes. Yeah, 2 and 3, 2 and 3, yeah. Yeah, excellent. Right. Yeah. Sí, So excelente. Esos son algunos de los niveles linfáticos que ya han aprendido. Entonces, sí, los niveles 2 y 3. El borde entre ellos se define como el borde caudal del cuerpo del hueso ioides. Realmente al borde entre los niveles 2 y 3, el borde superior del nivel 6A también es el borde caudal del cuerpo del ioides. Otro ejemplo de un nivel linfático que utiliza el hueso ioides como nivel de borde anatómico sería el retroparengioma, que sería el nivel 7A. El borde inferior estaría en el borde craneal del cuerpo del ioides. Y traigo esto a colación simplemente porque a veces puede ayudar a medida que vamos aprendiendo a hacer asociaciones y a veces pensar en que estas cosas están agrupadas para saber qué partes del ioides son pertinentes para un nivel u otro de ganglionar. Entonces creo que es una forma que puede ayudar a ver cómo se muestra la información. Moviéndonos al borde inferior, es decir, el corte tomográfico sería el plano inferior a los vasos cervicales transversos. El borde anterior sería el borde posterior del esternocleidomastoideo. Voy a pausar aquí para hacer otra pregunta, que es, ¿cuál nivel linfático o nivel de ganglios linfáticos usan el borde posterior del esternocleidomastoideo como borde anatómico? Some people write level 2. Algunas personas responden que el nivel 2. Bueno, estoy pensando en los niveles 2, 3 y 4. El borde posterior para todos esos niveles es el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y el borde anterior del nivel 5 es el aspecto posterior del esternocleidomastoideo. Si avanzamos, el borde posterior es el plano definido por el borde anterior del músculo trapecio. Lateralmente, el nivel anatómico se dirige hacia el platisma y la piel y medialmente ese borde se define por el elevador de la escápula y el músculo escaleno.
El nivel 5 se divide entre el 5A y el 5B, que es más de importancia quirúrgica y es básicamente una forma superior o inferior de dividir el nivel 5. Está dividido al nivel del aspecto caudal del cartílago cricoides. Y desde el punto de vista de lo que hacemos en la radioterapia, si queremos contornear el nivel 5, la mayor parte del tiempo estamos contorneando todo el nivel 5 y muy raramente lo vamos a dividir entre 5A y 5B. Para los propósitos propios de contorneo, yo pienso en el nivel 5 como una unidad. En cuanto al drenaje al nivel 5, ¿cuál sería la continuación superior del nivel 5? Como decíamos antes, el nivel 5 es el triángulo posterior, lo cual significa que recibe el drenaje linfático eferente de los ganglios retroauriculares, es decir, 10A, los ganglios occipitales, que son 10B, y también del nivel 2B. En la imagenología más reciente de los atlas, el nivel 2 no está definido en el 2A y 2B, pero creo que tiene importancia histórica y en algunos casos probablemente es útil para comprender las diferencias entre los niveles 2A y 2B. Entonces, anterior a este atlas que estamos estudiando, el cual fue publicado en 2013, los niveles ganglionares se definían por la anatomía quirúrgica. Cuando regresamos a mirar la definición quirúrgica anatómica, como en Robbins, los niveles 2A y 2B estaban divididos por el nervio espinal accesorio, lo cual creaba un aspecto anterior y uno posterior al nivel a los ganglios de nivel quirúrgico 2. And the way we treated patients A evolved. medida que el tiempo avanzaba y cómo tratábamos a los pacientes avanzaba, necesitamos adaptar la definición. Y como no teníamos un sistema de niveles quirúrgico anatómico definido de las imágenes en dos dimensiones como los rayos, la radiografía plana, y fue en 2013 que empezamos a hacer el avance a la anatomía en tercera dimensión. Pues ahora, como podemos ver, o más bien debería decir que como no podemos ver el nervio espinal accesorio, porque desafortunadamente es muy pequeño para hacer un punto de referencia radiográfico en la tomografía, resulta ser una de las limitaciones de ese sistema quirúrgico que tenía Robbins. Y a la luz de esto, los expertos se reunieron y determinaron que un punto de referencia basado en la tomografía que se pueda identificar fácilmente para saber dónde está el nervio espinal accesorio y con las nuevas guías tomográficas que fueron publicadas en 2003, utilizaban el borde posterior de la vena yugular interna para definir los niveles 2A y 2B. Creo que es importante notar que es un poco más complicado que esto. Para que sea un verdadero ganglio linfático, este ganglio tenía que estar posterior a la vena yugular interna y no estarla tocando. Es decir, que podamos ver un espacio graso físico entre la vena y el ganglio linfático. Estas son las imágenes radiográficas de los ganglios linfáticos como estaban dibujadas en el Atlas de 2003, basado en tomografías que estaba dividiendo el nivel 2 en un aspecto anterior y otro posterior. Muchos expertos creen que el nivel 2 representa la cadena espinal accesoria y es más como el drenaje linfático posterior al cuello. Y creo que eso es útil porque a medida que pensamos en cómo vemos los ganglios en esta área, las cosas que drenarían y ser de riesgo alto para el nivel 2B también serían cosas que consideraríamos de riesgo alto para compromiso de los ganglios del nivel 5. En estos cortes tomográficos vemos el ejemplo de ganglios. Y este primero de aquí arriba es un ganglio de nivel 1B de apariencia normal con un espacio gracio normal. Si vamos más hacia posterior, vemos un ganglio anterior nivel 2A que obviamente está agrandado y es
maligno, basándonos en los criterios del área de más de 1 centímetro. Y más posteriormente, este ganglio pequeño se consideraría de 2B. Este de aquí, además de estos otros ganglios pequeños, serían parte de esa cadena cervical posterior y de su drenaje linfático. ¿Qué pasa si vemos que un paciente se presenta con un ganglio de nivel 5, con lo que de otro modo sería un sitio primario desconocido? Deberían haber dos sitios primarios que deberían estar al principio de su diagnóstico preferencial para una presentación de nivel 5 cuando es solo de nivel 5. Y esos dos sitios primarios deberían ser principalmente de nasofaringe. Los cánceres de la nasofaringe son muy comunes por drenaje hacia el nivel 5 y lo otro sería de cutáneo, que son de alto riesgo para el drenaje hacia la piel, localizados hacia cuero cabelludo posterior y el cuello posterior, que también drenan al nivel 5. Entonces, para los ganglios linfáticos del nivel 5 en general, consideraríamos el sitio echelon primario para el drenaje para los nasofaringe y cánceres cutáneos del cuello posterior lateral, como mencionábamos, además de otros subsitios para cabeza y cuello que comúnmente drenarían al nivel 5, como echelon primero o secundario, serían los cánceres orofaringeos y las malignidades tiroideas. No es muy común tratar malignidades tiroideas con radioterapia de haz externo, pero ocasionalmente podemos ver un cáncer de tiroides anaplásico que tratemos con un haz externo, donde también incluiríamos en los niveles de manera electiva el nivel 5. Ahora avancemos a una pregunta anatómica. ¿Cuál de los siguientes cortes tomográficos representa de mejor forma el borde superior del nivel 5? Pueden colocar las respuestas en el chat. Ok. ¿Cuál se animan? Question that's polling. Hay una pregunta secundaria en el cuestionario. Okay. Some people answer D. Algunas personas responden la D. Okay. And then I have Y Aquí tengo el cuestionario, el cual es una pregunta diferente que debería aparecer al final de esta sesión y no tiene que ver con esta diapositiva en particular, pero ya hablaremos de esta. Disculpas a la audiencia por la confusión. Prometo que hablaremos de esta pregunta en algunos minutos. Voy a cerrar esto, quitarlo de mi pantalla, pero para los propósitos de la pregunta actual, ¿cuál de los siguientes cortes tomográficos representa de mejor forma el borde superior del nivel 5? most of the people answer D. La mayoría de personas respondieron D y C. La respuesta correcta es la A. Como recordamos, el borde superior del nivel 5 se encuentra en el borde superior o craneal del cuerpo del hueso hioides. Y les doy unos cortes, digamos, complicados con distractores intencionalmente. Si miramos de manera más cuidadosa estas imágenes, ¿qué estamos mirando exactamente? Aquí lo que trato de mostrarles es que tenemos el hueso hioides justo comenzando. Aquí pueden ver los aspectos más superiores de ese hueso a lo largo de la parte blanca brillante. En B lo que vemos es que ya estamos en la parte media del hueso hioides. En el nivel C vemos el borde inferior del hioides. Y luego, en el nivel D es el nivel más superior del cartílago tiroides, que ya se encuentra dentro de la laringe. Les estoy mostrando esto de manera intencional porque hacia una primera mirada, si no estamos prestando mucha atención, puede ser fácil confundir el hueso hioides con el cartílago tiroides, simplemente porque ambos se ven de blanco brillante y tienen forma de herradura en el cuello anterior
Y es importante que a medida que vamos desplazándolos por nuestro set de imágenes, es importante tener claridad de si estamos mirando el hueso hioides frente al cartílago tiroides. Aquí les damos imágenes individuales, pero en vida real, cuando identificamos el hioides, vamos a poder desplazarnos hacia arriba y abajo para encontrar el nivel del aspecto superior del hioides. También quiero decirles que esta es una imagen un poco complicada, porque tenemos un mejoramiento de la vallécula y entrando hacia el plano donde está el hioides, por lo cual puede ser una imagen un poco complicada. La siguiente pregunta es, ¿cuál estructura marca el borde anterior del nivel 5? ¿Cuál estructura marca el borde anterior del nivel Me 5? ayudan dando respuesta en el chat. ¿Cuál estructura marca el límite anterior o el borde anterior del nivel 5? Some people answer C. Yeah. Yes. Algunas personas responden la C. Excelente, eso es correcto. Hasta donde va la anatomía, la A es la vena yugular. B es el músculo escaleno medio. C, donde estoy colocando el círculo rojo, estoy colocándolo al aspecto posterior del esternocleidomastoideo. Y la D es el proceso transverso de C6. A continuación, tenemos estos cortes tomográficos representativos y en estos, ¿cuál estructura representa el borde posterior del nivel 5? Bueno, estamos atentos a las respuestas de qué estructura representa el borde posterior. B, E, B B and E. and E, exactly. B and E. So A, we have the La B post. y la E, exactamente. En la B tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo y en la B tenemos el borde anterior del trapecio. C es el escaleno medio y D es el aspecto posterior del trapecio. Y la E también es el borde anterior del trapecio. Entonces, este músculo se puede ver muy diferente dependiendo de exactamente en qué nivel nos encontramos dentro del cuello. ¿Cuál de las siguientes estructuras representa de mejor forma el aspecto lateral del nivel 5? La mayoría de personas respondieron la E, la C. E, Excelente. yeah. E y C. E and C. Exactamente. Aquí les estamos mostrando que la A es el elevador de la escápula, B el esternocleidomastoideo, en C tenemos la piel, entonces muy arriba en la piel estamos contorneando el aspecto profundo de la piel, en D tenemos el escaleno medio y en E tenemos la clavícula. ¿Cuál de las siguientes estructuras representa el aspecto medial del nivel 5? Aquí sería la A. Okay. There is no answer. ¿Cuáles estructuras representan el aspecto medial del nivel 5? Some people put C, A and D. Yep, exactly. Algunas respondieron C, A y D. Bien, la A es el elevador de la escápula, D es el escaleno medio, y esos serían representativos del aspecto medial del nivel 5. El plano debajo del cual el vaso sanguíneo marca el borde inferior del nivel 5. ¿Cuál vaso sanguíneo identificamos para ayudarnos a marcar el aspecto inferior del nivel 5? Mm, B, people, B, yeah. B, exactamente. Perfecto. A sería la yugular derecha. En B tendríamos la cervical transversa. C sería la carótida común derecha y D sería la subclavia izquierda. Aquí hay unos ejemplos de contorneos del nivel 5. Está derivado directamente del Atlas de Gregoire. Aquí hay un caso que yo traté en el pasado. Aquí yo estoy intentando contornear el nivel 5 de manera electiva en este paciente en color verde. Dr. Lisa, I have a question in Doctor Lisa, tengo una pregunta. previously slide.
En la anterior diapositiva, third image, en la tercera I imagen, always have this particular question that siempre he when tenido esta we pregunta en get particular, a little que bit cuando in between of the muscle, because the muscle entramos un are poco entre el posterior, músculo, ya que sabemos que es el borde anterior del trapecio, when you use ¿sí? Pero cuando this, you utilizamos, can, disculpe un momento, quiero ver si I puedo, don't know, the concavous bien, no part sé, between la of the parte cóncava muscle, entre el músculo, when it's compromised, this level cuando este nivel está 5, comprometido, este nivel 5. Are you Me estás preguntando cuándo contornaría más posteriormente. Creo que es una excelente pregunta. Con cualquier nivel ganglionar, creo que es importante tener en cuenta que estos límites anatómicos están básicamente creando un modelo y la anatomía puede variar mucho de un individuo a otro. Entonces creo que si vamos a considerar cómo modificar esto en un individuo de manera estilística basado principalmente en esto, creo que lo más importante es deslizar de arriba hacia abajo en todo el modelo antes de comenzar a contornear. Y si podemos visualizar cualquier ganglio linfático más profundo o más posteriormente a lo que tradicionalmente encontramos, esa sería una indicación de querer dibujar más posteriormente. Y en una situación como esta, en la que conocemos que hay una malignidad conocida, así sea un ganglio pequeño, y que no cumpla los criterios tomográficos para positividad maligna, así sea un ganglio pequeño visible, pero que esté inmediatamente por fuera de donde estoy contorneando, yo voy a contornearlo. Y la otra indicación es devolver y tratar todo el aspecto posterior de este espacio graso, sería si tenemos un volumen, una carga de tumor muy grande en ese cuello ipsilateral. Y eso no es algo que necesariamente esté bien definido o que los expertos vayan a tener consenso. Pero si hay muchos ganglios y en particular muchos en el nivel 5, incluiría esta área posterior. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Por último, vamos a hablar del nivel 5C. Entonces, el nivel 5A y B se consideran el triángulo posterior, mientras que el 5C se consideran los ganglios subclaviculares laterales y sus bordes se definen superiormente por el plano inferior a los vasos cervicales transversos. Inferiormente se detienen 2 centímetros craneal al manubrio esternal. También sería la división anatómica entre el 4A y el 4B. Anteriormente, el borde es la piel. Posteriormente, el borde es el borde anterior del trapecio en su aspecto craneal y alrededor de 1 centímetro anterior al serrato anterior caudalmente. Lateralmente es el contorno del trapecio y medial sería el borde lateral y el escaleno del esternocleidomastoideo. El borde lateral del esternocleidomastoideo y el músculo escaleno. Estos serían los ganglios supraclaviculares laterales. El descriptor anatómico más probable después a este sería la fosa supraclavicular. E históricamente se ha utilizado el triángulo de Howe. Clínicamente, estos se definían a mediados de los años 70. Originalmente fueron omitidos de esas definiciones basadas en imágenes publicadas en 2003 y se agregaron en una publicación por separado en el 2006 y se identificaron como la fosa supraclavicular. Estas son las fotos de esos contorneos de esa publicación de 2006 cuando estaban agregándolos. Y el sistema se actualizó en 2003 cuando descubrimos una nueva etiqueta para estos, que fue la del nivel 5C. Básicamente lo que estaban intentando hacer era regresar y hacer que la anatomía encajara en lo que se trataría tradicionalmente en el nivel del cuello anterior inferior. Y si hemos hecho mucha planeación anterior en estos cuellos anterolaterales, y es lo que hacemos usualmente en el contorno cuando vamos a mirar en un conjunto de imágenes coronales, es ver si hemos contorneado el cuello inferior y hemos ido
lo suficientemente hacia lateral, entonces tiene sentido colocar un campo anterolateral, un campo en el cuello inferolateral. Probablemente lo que tiene más variabilidad en el contorneo de todos los ganglios linfáticos en cabeza y cuello, creo que mucho tiene que ver con la falta de tener una definición. Y en la primera publicación de 2003, como digo, la mayor parte de la gente estaba tratando de contornar la anatomía para que la distribución de la dosis de cuello anterolateral tuviera sentido en un scan tomográfico. OAR that I was Las assigned. áreas en riesgo del cuello posterior que me asignaron hablar, se trata de la médula espinal. Y en estos casos los definimos como el verdadero cordón. Cranealmente hablamos de la punta de C2 y vamos más o menos hasta inferior a 5 centímetros por debajo de él, volumen blanco de planificación, para poder calcular un DBH para la médula espinal. I think it's first important to make Continuando sure con las indicaciones para la cobertura de un nivel electivo 5, tenemos que denominar que electivo simplemente significa que cuando queremos contornear el nivel 5 e incluirlo en la prescripción cuando el nivel 5 es radiográficamente negativo. Las cosas que debemos pensar son definitivamente la nasofaringe, cubrimos el nivel 5 bilateralmente para las malignidades nasofaríngeas. Si tenemos un cáncer escamocelular del cuero cabelludo posterior al cuello cutáneo de alto riesgo, consideraríamos cubrir el nivel 5 en el cuello ipsilateral únicamente. Entonces, en los cutáneos de alto riesgo escamocelulares ipsilaterales únicamente. Entonces, en el hemicuello, por ejemplo, en la cavidad oral, orofaringe, laringe e hipofaringe, nos aseguraríamos de cubrir el nivel 5 en el hemicuello positivo para ganglios linfáticos. Por supuesto, no lo incluí aquí, pero hemos mencionado anteriormente las malignidades tiroideas. No es común que utilicemos radioterapia de haz externo, pero para cánceres anaplásicos en el entorno posoperatorio utilizaríamos la cobertura del nivel 5. Ahora vamos a hablar de esa encuesta de Zoom. Okay. Se trata de la que estábamos haciendo anteriormente. Creo que no es la misma pregunta, pero para la primera encuesta de Zoom que tengo para ustedes es un paciente de 45 años que se presenta con imágenes con preocupación por compromiso maligno, eh, con compromiso de los ganglios de nivel 5 con un sitio primario desconocido. ¿Cuál sería lo más importante que deberíamos considerar? A, un cáncer cutáneo del cuello posterolateral; B, un cáncer de células escamosas laringio; C, un adenocarcinoma esofágico; o D, un tumor de las glándulas salivales. Creo que todos tienen la respuesta correcta en este punto. La respuesta es la A, un cáncer cutáneo del cuello posterolateral o el cuero cabelludo. Y la siguiente encuesta de Zoom: ¿en cuál de los siguientes pacientes sería lo más adecuado considerar la cobertura del nivel 5 ipsilateral electiva? Y debemos agregar el cualificador de únicamente en la cobertura del nivel 5 ipsilateral. La A sería un hombre de 60 años con cáncer escamocelular nasofaringio. B sería una mujer de 60 años con un cáncer escamocelular cutáneo de alto riesgo en el cuero cabelludo posterior. C, un paciente masculino de 60 años con un cáncer escamocelular laringio T1N0 del hemicuello. Y D, una mujer de 60 años con un cáncer escamocelular, un carcinoma escamocelular orofaringio del hemicuello T2N0. Y de nuevo estamos tratando de mostrar la importancia de que es ipsilateral. En el cutáneo solo tratamos ipsilateral en la nasofaringe y en la nasofaringe siempre tratamos bilateralmente.
En conclusión, el nivel 5 representa el triángulo posterior o la cadena linfática del cuello. El nivel 5 se representa la fosa supraclavicular. Las interpretaciones del 5C son muy variables porque la anatomía varía de persona en persona. Como discutíamos con esa pregunta anterior sobre cómo realmente definir ese borde posterior, creo que es importante recordar que cualquiera de estas definiciones anatómicas simplemente son pautas y definitivamente tenemos que evaluar a los pacientes individualmente y el volumen de planificación tomográfico y los parámetros de su diagnóstico de cáncer para que nos estamos asegurando de que nos apegamos a las definiciones estrictas de ese cáncer o tratar de, digamos, personalizarlas a ese paciente individual. Y en este caso creo que es muy útil que nos estamos, eh, digamos, transicionando a la época del IMRT para asegurarnos de que no estamos sobrelapando en esos puntos. Ya podemos terminar PowerPoint y podemos pasar a los casos en ProKnow. We have a ¿Hay question alguna in the pregunta? chat. Tenemos Doctora una pregunta en Mayeli el chat. Acevedo asks La if doctora Mayeli Acevedo the level pregunta 5C is si not el the nivel same that the 5C no level es el 7 mismo que el nivel 7 supraclavicular. supraclavicular. So level 7 on the El updated nivel 7 en el Atlas actualizado de 2013 el nivel 7 se divide en A y B, que sería retrofaringe y retroestiloideo. Entonces, en el Atlas actualizado son diferentes. En el Atlas inicial, publicado en 2003 y actualizado en 2006, eso pasó, eso cambió con la actualización de 2013. Yes. I Buena have pregunta. another question. I don't know Tengo if otra someone pregunta. radiation oncology in Latin No America sé si es uno de los uses radioncólogos de Latinoamérica. simulation tag with a Utilizan tomografía axial contrast. computarizada simulada sin What do you contraste. recommend to ¿Usted qué do the recomienda best contouring? para hacer el uh, contorno de la mejor forma, what is your sin recommendation contraste? to ¿Cuál es su those? recomendación para I think nosotros? in that situation where you don't Creo que en have esas situaciones en las que no tenemos um, contraste, I would want to make sure, like yo for me, I querría have the ability asegurarme, to request por lo menos yo tengo la habilidad narrow de field of view, so like a solicitar 25 field of view un versus campo de the 25, visión so we can get the estrecho clarity of your de image. 25 para mejorar la If pixelación y la you claridad de la have the imagen. ability Si to tenemos la posibilidad de do tener contrasted contraste diagnostic intravenoso imaging or en imágenes imaging, diagnósticas o en, if that is una available, tomografía I would PET, also si feel está like disponible, consider fusing that yo to your consideraría fusionarlos custom CT. a la Outside of tomografía de that, again, I think planificación sin the best thing contraste. to do, Fuera de eso, besides eso es lo mejor que podemos in our hacer. practice, we're very Pero flexible reconozco que and we aquí, can donde yo adjust and practico, make tenemos la fortuna adjustments de in tener patients, and that does contraste intravenoso en el different 90% de nuestros pacientes, lo maybe cual hace una identify gran diferencia al poder identificar la anatomía. There is another question. Muy bien, aquí tengo Doctora otra Cecilia pregunta. Barrientos, usually La in doctora patients Cecilia with Barrencias tall presenta. skin, Usualmente en pacientes delgados, cuando cortamos la piel, el nivel 5 tiende a desaparecer. ¿Cuál margen de recorte usted utiliza? Usualmente recortamos 3 milímetros, pero teniendo en cuenta que en eso hay situaciones en las que queremos llevar una cierta dosis a la piel. Por ejemplo, si tenemos un ganglio linfático con mucha extensión extraganglionar y parece que estuviese creciendo hacia el aspecto profundo de la piel. En esa situación, yo sí contornaría hacia la superficie de la piel y le pediría a mi equipo de dosimetría que añadiese un bolus en esa región para poder brindar una dosis a la piel. Pero en situaciones en las que no tratamos de hacer esto intencionalmente, pues utilizamos un margen de 3 There is centímetros. another question, doctora Ana Peña. In Excelente case pregunta de la the doctora organ Ana is Peña. En overlapping, caso de que el órgano en can riesgo we se contour both? sobrelapa con el objetivo, se contornean I think ambos. it's reasonable to contour both. Creo que es razonable contornar a ambos Situations y that van a arise haber where situaciones your tumor que surjan en is las que el simply tumor invading simplemente está invadiendo un órgano en so, riesgo some importante. obvious examples would be Unos like ejemplos obvios paroptosis, serían en una parótida, si tenemos ganglios linfáticos intraparótidos, parotidios o niveles 8B, pues de todos modos los vamos a resecar, aunque estuviesen presentes. Entonces, contornearíamos la parótida y contornearíamos cualquiera que sea la enfermedad o el tumor que esté invadiéndolos.
y priorizaría en mi planificación de tratamiento esos niveles, reconociendo que si no curamos el cáncer, entonces la serostomía que podría resultar de la radiación sería un punto importante a tener en cuenta. Y en esos cánceres, como bien sabemos, los cánceres de cabeza y cuello pueden ser muy mórbidos si no son controlados. Estos pacientes se pueden desangrar, pueden tener heridas abiertas, drenantes abiertas que se infectan intermitentemente. Y realmente cuando se trata de la planificación del tratamiento, en casi todas las situaciones, si tenemos invasión a un órgano en riesgo crítico, la mayor parte del tiempo estamos priorizando la cobertura del tumor y tratar de cubrir esa enfermedad. I think is the same answer to the another Creo question que es that la misma respuesta a Pablo otra pregunta Aldaz. que There Pablo is Aldaz a hizo. node with Si se extension of detecta un ganglio con extensión would be extend the extracapsular, limit of the se contour to consideraría include extender el límite del contorno para incluir el músculo. I think that depends on the situation. Sometimes you can Creo que eso see depende de la situación. Algunas ganglios veces that have podemos ver extended ganglios so linfáticos con extensión you still have a extraganglionar connection between y tumor and tenemos what you're going un to punto see. graso entre el tumor y donde That comienza el doesn't músculo. En esas necessarily situaciones yo necesariamente contour into the lo muscle. contornaría hacia el músculo o lo All that being cubriría, said, in the neck, it is very pero common con to eso have dicho, en el cuello es muy común ganglios tener that extensión protrude extraganglionar que verdaderamente yeah, in that invade el esternocleidomastoideo y en esas situaciones normalmente lo que hago es contornear mi close to the volumen blanco de muscle. planificación, If it's mi volumen digging into the tumoral muscle, grueso, perdón, y si then está invadiendo el esternocleidomastoideo, definitivamente lo incluiría. from a CT Y a view, medida que we voy look at that regresando level of para radius, crear including volumen blanco clínico, estoy tratando de microenvironmental cubrir todo el exposure esternocleidomastoideo a ese to the nivel target, and then para mi also objetivo looking de at alto the riesgo. anterior and Y también le posterior. estoy dando un One other margen superior benefit e that we inferior. have too Uno is de los that beneficios que aquí tenemos también es que en esas an situaciones MRI and yo CT solicitaría una treatment planning CT resonancia both magnética y lo fusionaría con mi include volumen blanco de the planificación porque en identified esas ocasiones podemos muscle identificar con infiltration mayor claridad la invasión muscular So I recommend comparado con also la tomografía. as well a very Reconozco flexible, que and that's a something veces las I've noticed resonancias no están with your disponibles, cancer, entonces en esas situaciones in what you're yo looking sería to muy cover agresiva into con the lo que muscle. estoy cubriendo hacia el músculo adyacente. we can Gracias. continue. Podemos continuar ahora. Okay. Voy a mostrarles So algunos de estos if casos en I'm going ProKnow. to actually go back, I would rather, I think, Voy a start with regresar. Quiero comenzar con uno de los oropharyngeal de disease. cánceres de orofaringe. And so in this patient, I think the description of the case was a En little este bit paciente, creo que la confusing, descripción del caso es un but poco contradictoria, when I was reading through this case, it sounds like we pero have cuando a estaba leyendo este 63-year-old caso, parece que patient tenemos un paciente de that had a 63 palatine años cervical que cancer. So tuvo this un is supported cáncer under endometrial de cancer, a las P16 amígdalas palatinas, cáncer R14 orofaringeo mutated P16 positivo organomegaly. mediado por virus del They had papiloma humano. undergone a tonsillectomy and then had Tuvieron una a left cervical amigdalectomía, lymph node conglomerate. tuvieron un conglomerado Ultrasound de ganglios linfáticos detected that the cervicales remaining of the lymph resecados nodes were negative. y los ganglios From the description, restantes they fueron didn't negativos. necessarily En la state descripción where no the necesariamente declaran conglomerate was dónde se located. encontraba ese conglomerado de ganglios So take that linfáticos, with a little bit of a grain of salt, but we can just make pero some tomemos educated eso con assumptions. cautela, pero So hagamos una here we're dealing with presunción educada. steroid-positive oropharynx. Entonces tenemos un We have a caso tonsil tumor in the de la center, orofaringe and then posoperatorio, the un left tumor face izquierdo cancer resecado that had lymph nodes y in it. un cuello izquierdo And resecado so con ganglios from the linfáticos. standpoint of contouring, usually for a En el post-op punto de vista case, del contorneo, I would usualmente be para un caso thinking instead of posoperatorio, painting yo pienso en layers hacer of un the coloreado de most dosis painting regimen de that we would dos use in a niveles. post-op El case régimen at our de dosis que institution utilizaríamos en el would be a posoperatorio en nuestra 5 institución or sería el 50 gray riesgo de per volumen, fraction over 30 fractions. los niveles de alto And then riesgo a the 2 Gray por lowest fracción volume we y treat luego los at volúmenes de 30 bajo riesgo gray que trataríamos over con 30 54 fractions. So Gray that looks like sobre 30 1.8 fracciones. gray per day. Entonces sería So 1.8 usually the Gray design, that's por what we día. do. For a Usualmente con eso en post-op mente eso design, es lo que haríamos, pero para un on caso high risk posoperatorio como este, volume, which mi again would be volumen de alto 60 riesgo, volume, que I sería would el be volumen de including 60, the postoperative es donde contour incluiría regimen. And I el would hecho also be including the lymph
vascular amigdalino y incluiría los niveles de los ganglios linfáticos en donde los ganglios se encontraban presentes antes de la cirugía. En este caso, podríamos asumir, o simplemente desde el punto de vista de la discusión de hoy, asumamos que el conglomerado de ganglios linfáticos se encontraba en el nivel 2, sería por mucho la ubicación más común para diseminación de un nivel, de un tumor amigdalino, e incluiría el nivel 2 entonces para el nivel de 60 Gray. Y en cuanto al volumen electivo, que es donde vamos a tener un objetivo y tratar, aunque radiológicamente o patológicamente no hayamos visto ningunos ganglios linfáticos en esa área, en este caso para el cuello izquierdo, que es donde estaban presentes los ganglios, que es el hemicuello positivo para ganglios, es donde incluiría básicamente el resto de esos, del nivel 3 4 y 5 retroestiloideos y de nivel 7 también. Con eso en mente, a medida que vamos desplazándonos, específicamente enfocándonos en dónde y cuándo queremos comenzar a contornear el nivel 5. De nuevo, de la descripción sabemos que solo habían ganglios linfáticos de cuello izquierdo, entonces contornearíamos ese nivel 5 solamente en el cuello izquierdo. Y lo que estamos mirando para el borde superior del nivel 5 es tratar de identificar el hueso ioides. Es esta estructura blanca brillante de aquí. Voy a deslizarme por un segundo para ver el cartílago tiroides de la laringe. Quería señalárselos. Luego regreso al ioides y lo que estamos buscando muy específicamente es el aspecto superior del cuerpo del ioides. Y aquí es donde hacemos un poco de flexión y rotación del cuello para poder encontrarnos con el ioides un poco más arriba primero. Podríamos utilizar esto porque apenas estamos empezando a ver la parte superior del cuerpo del hueso ioides, que es el aspecto más anterior, para que podamos empezar a contornear el nivel 5 en esta ubicación. Si empezamos a agregar esto nuevamente, yo estaría colocando el nivel 5 en mi volumen de riesgo bajo, que sería mi volumen de 54, que estaríamos contorneando desde el aspecto posterior, desde el del esternocleidomastoideo. Yo contornearía los niveles 2 y 3 hasta el esternocleidomastoideo. Este ejemplo es un poco corto. Y de nuevo hasta el trapecio. Temprano podemos, dependiendo de la anatomía del paciente, hacer una curva, pero el paciente que miraremos a continuación no tiene eso, así que podemos contornearlo de esta manera. Y a medida que vamos dirigiéndonos hacia inferior, vemos el nivel 5, vemos más de los cambios postoperatorios aquí, y si bajamos más, vamos empezando a ver que el trapecio cambió de forma en este nivel. Yo contornaría de esta manera. Me estoy enfocando en el aspecto del nivel 5. Usualmente para un cuello postoperatorio incluiríamos todo el esternocleidomastoideo de nuestro volumen, cual es un poco diferente, pero yo modificaría mis niveles 2, 3 y 4 un poco también. Aquí podemos comenzar a ver los vasos cervicales transversos y los podemos contornear algo como de esta manera. Ver cómo me desplazo. Aquí va. Podremos contornear hacia el aspecto posterior del trapecio. Así es como yo me acercaría al contorneo del nivel 5 en esta situación para este caso en particular. Y el otro caso de cáncer orofaringeo era muy similar a ese. Tenían la enfermedad N2, es decir, nivel 5 bilateral, con inclusión en el nivel de bajo riesgo. Y también vamos a mirar un caso de nasofaringe.
And so this ends up being a little bit more of a Esto termina complicated siendo un primary poco experience. más de un And caso so de if una we nasofaringe scroll complicada. through Entonces the solamente quiero imaging photos, if desplazarme we por can las pull this up imágenes a little bit higher. primero para comenzar un poco más arriba. So we've got the nasopharynx primary here. Tenemos la I'm nasofaringe going primaria to aquí. focus my attention on the Voy a left enfocar mi side where atención this en we el have a cuello lot of izquierdo. pretty bulky lymphadenopathy. Tenemos So level linfadenopatías muy gruesas 2A, aquí. level Nivel 2B. 2A, nivel That's 2B. right-sided tumor Tenemos lymphadenopathy right there. linfadenopatías del nivel 2C derecho And then as también. we're coming down, here is our Y hyoid a level. medida que vamos bajando, And vemos el again, hueso ioides. probably the first slice of level 5 Probablemente is este the sería el one primer corte del that nivel is 5 y este ganglio de aquí atrás sería to probablemente 2B slash de OA. unión del nivel So we 2B truly have barra nivel lymph 5. involvement in level Entonces 5 tenemos up above. compromiso del nivel 2B And y so el 5 a nasopharynx la is izquierda. quite a bit different La from the nasofaringe puede other ser un poco diferente hepatomegaलोcytes de in los this otros case. subsitios de cabeza y What I'm cuello. En doing esta then situación, lo is que yo talking hubiese hecho about sería lymph nodes in the contornear PV, which los of course we ganglios have linfáticos en un a lot of volumen tumoral grueso outward. y vemos que tenemos muchos de ellos ya Extend our contorneados. lymph nodes further back and Los posterior to level ganglios 5 back aquí here. más atrás, So then posteriores al what nivel we're, 5. I'm sorry, go ahead. Sí, adelante. Creo Oh, que había un micrófono sorry. abierto. Ah, bueno, disculpen, entonces Normally what I would continuaré. do is I would create a GTP Normalmente lo que yo haría es crear un volumen post, tumoral grueso y contornear los there's a ganglios. contour Parece without que really aquí este contorno created as a fue CTPS creado volume como for un the volumen blanco clínico. GTP. Yo lo contorneara como un volumen From blanco, there, I would place a volumen tumoral 5 grueso millimeter expansion y of the colocaría una expansión GTP de 5 milímetros en la to tumor highlight the grueso para CTP crear effect, mi volumen blanco and clínico then de alto for riesgo en en el the cuello. intermediate risk volume, Y luego para el I would volumen de riesgo focus the intermedio, level 5 volume sería el for resto del the nivel risk volume. 5 para el volumen de And so riesgo it intermedio. becomes a little confusing because again, the Puede volverse CTP algo ends up confuso being used porque el on volumen blanco that clínico de 60, que technically es we el would be de doing riesgo a intermedio, es el que GTP técnicamente or level 5 y utilizaríamos para incluir el nivel this is 5 one bilateral. exception Pero esta es where una de esas for excepciones level 5, donde para el nivel intermediate risk 5 lo vamos a volume poner en un volumen de um, riesgo tends to intermedio be, 60 to 63, depending o on un the volumen blanco distribution clínico de 50 o of 60, dependiendo de any qué other dosis para la disciplines piel estamos that utilizando, mientras que otros may be casos para la cobertura referenced. electiva de niveles de cabeza y cuello lo utilizaríamos en And el so nivel for de me, bajo to riesgo. start over, that would probably give you the best Pero para example. comenzar y darles el mejor Try ejemplo, to yo create this trataría de crear una nueva very estructura aquí y so voy a that we can apagar look at this example. las tomografías para que podamos ver el ejemplo. Aquí hay bastante linfadenopatía aquí. La mayor parte del nivel 5 y gran parte de este nivel va a quedar incluido en el nivel de alto riesgo. Y pido disculpas, no sé cómo utilizar la función de interpolación en este programa en particular, pero estoy tratando de contornear unos cuantos cortes para que tengan una comprensión, digamos, en general. Y luego a partir de allí, You know what? I apologize. I don't know how to do the expansion tool pido on here. disculpas, no sé cómo But utilizar effectively, la what I'm herramienta de going to do with expansión the aquí, expansion pero tool más o menos is como yo set utilizaría la this expansión de 5 milímetros en to be este para 70 crear risk mi volume. volumen blanco clínico de This 70 is a de alto situation riesgo. where you can see a lot of Y es una de esas situaciones en la que podemos extracellular ver mucha extensión extraganglionar en el espacio graso, pero no lymphadenopathy. parece que tengamos invasión del esternocleidomastoideo. Entonces yo We want editaría to mi CTB70 de regreso depopulate al aspecto lymphadenopathoid profundo de ese esternocleidomastoideo. Básicamente lo estamos editando por fuera de sus bordes anatómicos. Any residual level 5, you're going to be contouring Cualquier again residuo del nivel 5 lo in vamos this a volume. contornear en el volumen de riesgo intermedio. To Si create yo this fuese a cambiar esto is I'm para going to crear mi use riesgo intermedio, me quiero technical asegurar de there. abarcar ese ganglio pequeño que estaba ahí atrás. And so this is an example. We have pretty posterior lymph nodes. Aquí hay ganglios Talking linfáticos about muy metastatic posteriores y si nos lymphomas deslizamos hacia where arriba y abajo hay typically if you vasos have so much también. disease, you may En want esos to casos en que be a tenemos little extra tanta careful in terms enfermedad of que the queremos ser spacing extra of the cuidadosos para material. cubrir And again, now that's something that would lo más be posteriormente. Y eso sería algo que so I definitivamente sería apologize for having estilístico. to interpolate Pido the disculpas por no saber expansion utilizar tool. las funciones de expansión e So interpolar we've en got este programa en good enough particular, example
pero espero que haya sido un ejemplo lo suficientemente bueno. Si alguien tiene preguntas de estos casos, con gusto las responderé. Great, great explanation. Thank you, Dr. Lisa. Muchas gracias por la explicación, doctora Lisa. In the chat, we have one question is about En el the chat tenemos bolus. una pregunta Mhm. respecto al Is bolus. compromise? Cuando hay What compromiso de la type of piel, bolus do you use? ¿cuál tipo de bolus usted utilizaría o recomendaría o Typically, preferiría? what we use is a Lo que superclad típicamente bolus. utilizamos es un We bolus de often use Superclad. different thicknesses. Tenemos la opción de We utilizar for diferentes the grosores. IMRT Usualmente cases, my para los preference is to casos use the 3 mm de bolus. radioterapia de intensidad modulada, Basically, what utilizo we're bolos de 3 doing milímetros. is Básicamente lo que hacemos es then que based on esperamos the tener suficiente información basándonos en las imágenes diagnósticas y el examen clínico, idea of where que that tenemos bolus is una gonna muy go. buena idea de hacia dónde tiene que ir ese Our bolus. preference is to place bolus Nuestra directly preferencia onto es the colocar el skin, bolus cut directamente that at sobre the la time of piel, MRT simulation, cortarlo al and then momento make de the la mask so that the bolus simulación goes tomográfica y directly hacer la onto the máscara mask. para que el And bolus you're vaya using dentro de la the máscara mask to y hold the bolus utilizar la máscara para to the skin sostener surface. el bolus cerca de la piel. So that's usually our preference. The 3 O sea, esa es millimeters nuestra fits preferencia. very Los well. 3 milímetros We tienden a instead use encajar bien. En teoría se surgical podría bolus, utilizar which bolus I think is más a little bit gruesos, more pero complicated creo que es to un poco más to really prepare the complicado mask and to get it to fit a well. diario I think the pues, thinner poder bolus conseguir la masa y is que what we quepa prefer. bien. Creo que los bolus más delgados Okay. caben mejor. Muy bien, Well, gracias. see another question. Bien, no veo otra pregunta. Si I alguien tiene una pregunta, incluso think después de that la you're sesión, always welcome to reach con out gusto to la me. Let me responderé. Son know. bienvenidos a My comunicarse email conmigo is a través de mi correo electrónico. Simplemente es mi correo, mi apellido, punto, mi nombre, arroba mayo.edu. Entonces, magui.lisa, arroba mayo.edu. El tratamiento de los contorneos de cabeza y cuello puede ser un reto para nosotros, así que puede ser muy útil tener otros ojos que miren las cosas o presentarle los casos a los colegas también puede ser de mucha ayuda para obtener otros pensamientos. En nuestro trabajo hay más de una manera de hacer las cosas para llegar a un objetivo. Muchas gracias.